Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Yo la primera pregunta que me hago, señora Carreño, es si ustedes están de acuerdo, porque a veces parece que sí, a veces parece que no, con lo aprobado en 2022, con esa transformación, ese cambio de modelo de las cotizaciones a través de módulos o a la cotización por ingresos reales. Porque, le digo, según las mociones que presentan, en algunos momentos, aquel de 2022, aprobaron con su voto afirmativo en el Congreso, como se ha dicho hace un momento, este cambio de modelo y, sin embargo, cuando presentan mociones de debate en cuestiones específicas o concretas en relación con los autónomos, pues parece que lo que defienden es justo todo el sistema contrario. Entonces, yo le pediría que se aclarara y lo dijera claramente, ¿no? Porque transitar en ese modelo implica una serie de compromisos a los que hacemos frente cuando nos conviene y los criticamos cuando también nos conviene por intereses políticos. Entonces, seamos claros, es la primera cuestión. Porque, mire, ¿por qué se sube a algunos, se subirá? Porque hay que tener en cuenta, ya se ha dicho, las bonificaciones que hace el Gobierno central del 50% los 18 primeros meses, del 25% los 6 meses siguientes y otras cuestiones que también rebajan la cuota. ¿Pero por qué hay esa subida, en algunos casos, de los 135 euros? Pues es por una cláusula que está en lo que ustedes aprobaron en 2022. Y es que la cuota de los autónomos colaboradores se vinculaba al grupo 7 del régimen general de la Seguridad Social. ¿Qué ha ocurrido con los trabajadores asalariados del grupo 7? Pues que se han visto incrementados sus salarios, gracias a Dios. O mejor dicho, perdón, uno que es ateo en estas cuestiones lo diré, gracias al Gobierno central. Porque se ha subido, claro, la subida del SMI, la subida salarial, la mejora de la negociación colectiva, todo eso ha hecho que precisamente esos salarios suban. Las cotizaciones también, claro. Y, por tanto, en este caso también. Es verdad, y aquí hay una crítica también, esta la puede usted decir, se la admito también, porque yo también lo critico, y es que está vinculado cuando no hay presupuestos generales del Estado. Y es el caso que nos ocurre. Porque entonces, a través de las disposiciones del presupuesto general del Estado se podría moderar o equilibrar o cambiar de alguna manera esa vinculación que hace que, pues haya tenido efectos que en el caso de los trabajadores del grupo 7 del régimen general son positivos y que no lo sean tanto en el caso de algunos autónomos colaboradores. Pero bueno, son cuestiones que hay que ir limando. Pero insisto en la primera cuestión. ¿Ustedes están de acuerdo entonces en seguir transitando de manera radical, de manera clara, para cambiar ese sistema en el plazo que se estableció hasta 2032? Porque si es así, miren, hay que ir efectivamente corrigiendo los defectos del sistema. Y tiene defectos como el siguiente. Al sistema le falta auténtica progresividad. En cualquier régimen fiscal, o no es exactamente un régimen fiscal las cotizaciones, pero en este caso también en el ámbito de los trabajadores asalariados ocurre esa cuestión. Uno cotiza en función de los ingresos reales que percibe. Y en este caso, miren, todavía el sistema establecido de cuotas, que ustedes no lo critican, pero, hombre, yo creo que algún repaso habría que darle. Porque, por ejemplo, un autónomo que ingresa más de 6.000 euros mensuales, o 7.000 euros mensuales, cotiza o puede cotizar prácticamente lo mismo que un asalariado que ingresa 1.500 euros. ¿Usted cree que eso es justo? Pues yo creo que no. Miren, alguien que cotiza por la base más baja en torno a los 770 euros o menos, que paga una cuota en torno a los 226 euros, la cuota máxima 200-226, bueno, pues la cuota que tiene que pagar se mueve en un arco entre el 30 y el 33% de sus ingresos netos declarados. En cambio, alguien que gana 7.000, 6.000 euros al mes, se mueve en torno a un arco que está entre el 9% de sus ingresos netos o que podría llegar como máximo, pues dependiendo al 32%. Pero puede cotizar bastante menos. O sea, yo creo que a esto le falta, como mínimo, un repaso en cuanto a la progresividad del sistema. Porque, al final, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué por ingresos reales? Vinculado, lógicamente, a la mejora
de las prestaciones sociales. ¿Y sabe qué ocurre con las prestaciones sociales de los autónomos? Yo le pregunto si esto usted cree justo o no es justo. Dígalo aquí ahora después cuando intervenga. Miren, las pensiones contributivas de los autónomos apenas se cubren con el 50% de sus cotizaciones. Las pensiones contributivas de los asalariados se cubren con el 88% de sus cotizaciones. ¿Quién paga el 50% del resto de las pensiones contributivas de los autónomos? ¿Sabe quién lo paga? Los presupuestos generales del Estado con los impuestos de todos, lo pagamos entre todos. Y me parece muy bien. Pero, hombre, a lo mejor tenían que hacer algunos autónomos, no digo todos, evidentemente, porque en esto también hay categorías y también hay clases. Los autónomos que ganan muchísimo más tendrían que ajustarse el bolsillo muchísimo más y contribuir a la seguridad social muchísimo más que el resto de autónomos que ganan bastante menos. Y así incrementar las cotizaciones, porque al final, las pensiones contributivas se tienen que financiar precisamente con las cotizaciones de los trabajadores y de los autónomos también en este caso. Y esa es la cuestión, ese es el marco en el que estamos. Así que aclárense. ¿Que el sistema necesita ajustes? Claro que necesita ajustes. Por eso hay una mesa de negociación abierta prácticamente continua en las negociaciones desde el principio de esta transformación que se plantea en 2022. Pero sean ustedes constructivos, aporten propuestas, porque el tema no es congelar la cuota de los autónomos colaboradores. Es que a lo mejor hay otras soluciones, porque están cotizando por unos ingresos que no perciben, por ejemplo. Y a lo mejor lo que hay que hacer es rebajar esa cuota. A lo mejor lo que hay que hacer es dividir el rendimiento neto de la empresa familiar entre los dos trabajadores que están para que coticen tengan posibilidad de cotizar en un tramo más bajo, por ejemplo. Y así, cantidad de iniciativas. Pero no, lo fácil es congelar, vale, sin más aportación. Y poniendo en duda, además, si ustedes lo que están defendiendo es una vuelta al sistema anterior, porque efectivamente convenía a los autónomos con mayores ingresos, que apenas cotizaban. Pues, hombre, yo creo que ahí, como mínimo, merece que nos aclare un poco esa postura. Por eso hemos presentado esta enmienda de totalidad, con una serie de medidas que son concretas y constructivas para mejorar la progresividad del sistema, que es lo que le falta efectivamente. Nada más.